Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, profesor. Buenas. Chicos, ¿alguno de ustedes son los que me enviaron correos en estos días, en los últimos 3 días de inclusión? Yo sí. ¿Alguien más me mandó correos ayer o anteayer para inclusiones? Sí, fui yo, profe. Ok, ¿quién es más? Profe, yo aún tengo problemas para encontrar el entorno virtual en mediación. Sí, así estamos muchos. Un segundo para ver. Profe, a mí me pasó que no me quiso abrir el documento de la compu, no sé si es porque es Linux o no sé. No, posiblemente sea una versión viejilla de PowerPoint. Para los que estuvieron, que no les salía el grupo, yo le escribí al coordinador y él me asignó el grupo por aquello. Sí, eso es lo que pueden hacer. Yo les comenté la vez anterior que si todavía no les salía el entorno, que le manden un correo al coordinador para que él los pueda añadir. A ver, ¿quiénes son los que tienen problema todavía con el entorno? Solo para verificar que al menos sí están en el grupo. Yo, profe. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Nombre completo. Kenneth Valverde Salazar. Yo también, profe. Sí, deme un segundito, espérese. Ok. Valverde Salazar Kenneth. Ok, sí, usted sí está, pero usted acaba de ingresar por inclusión. Entonces, por esa razón, necesito que le envíen un correo electrónico al coordinador indicándoles que por favor los matricule en el entorno, que son del grupo 13. ¿Quién más? Yo, Luis Diego Ruiz León. Ruiz León. Ajá. Sí, usted también es de inclusión, entonces lo mismo. Envíele un correo electrónico al coordinador indicándole que usted ingresó por inclusión al grupo 13 y que todavía no ve el entorno. ¿Quién más? Profe, yo también. Mónica Vanessa Mora Gómez. Mora Gómez. Sí, también está aquí en la lista. La misma situación, ¿verdad? Le escriben un correo al coordinador para que por favor los añada al grupo 13. ¿Quién más? Yo estoy en el grupo. ¿Cuál es su nombre Alan completo? Carmiel Saurio. Repítalo, por favor. Alan Carmiel Saurio. También por inclusión. Carmiol, Correcto. con C. Correcto. ¿Cuándo matriculó usted? Sí, Por sí. matrícula. Ya lo vi, está aquí el puro final. Perfecto. Carmiol, Saborío, Alan. Ok, ya la misma situación de los demás compañeros. ¿Quién más, chicos? Yo, profe. Nombre completo. Josué Jiménez Camacho. También ya aparece aquí en inclusión regular. Misma situación, enviarle un correo electrónico al coordinador para que los añada y que puedan ver el entorno del grupo 13. Ok, perfecto. Gracias. Un gusto. ¿Quién más? Yo, profe. Sofía Castillo Guzmán. Sillo Guzmán. Bueno, usted fue asignada en periodo ordinario. Sí. Bueno, igual, misma situación. Envíele un correillo al coordinador para que la añada.
Ok, estoy viendo los mensajillos que mandaron. Alan, ya lo vi, ¿cierto? Sofía Castillo también. Ignacio Calvo. María José Chávez. Ah, no, ella no. Ok. ¿Alguien más tiene algún problema diferente a este problema que ya sabemos cómo resolverlo? Bueno, entonces chicos, vamos a continuar con la Profe, clase. ¿Sí? yo me acabo de unir, no sé qué problema es. Lo que les digo es que los que todavía no tienen acceso al entorno virtual del grupo 13, ya usted tiene acceso al entorno. No, profe, yo matriculé por inclusión. ¿Cuál es su nombre completo? Eliot Mora Naranjo. Sí, aquí está registrado en el curso. Entonces, igual, mándele un correo electrónico al coordinador y le indica que usted todavía no puede ver el entorno del grupo 13 y él los va a añadir. Está bien, y profe, ¿ese correo dónde lo consigo? El correo del coordinador. Aquí lo acaban de mandar al chat, pero voy a enviárselo otra vez por si acaso. Sí, es que no me aparece en el chat. Que ya va. También está en la carta del estudiante. Gracias, profe. Sí, también está en la carta del estudiante. Las cartas del estudiante están tanto en la escuela de física como en mediación virtual. Pero por si acaso, bueno, aquí va el correo electrónico. Gracias, profe. Listo. Bueno, chicos, vamos a terminar la clase que tuvimos que haber terminado el martes. Para los que son nuevos, les repito, yo normalmente no me conecto los viernes, solo nos conectamos los martes. Ustedes tienen que estar viendo las presentaciones que yo cargo a mediación virtual. Si todavía no tienen acceso a mediación virtual, ¿qué es lo que hacen? Bueno, mandan un mensajillo aquí al grupo de WhatsApp para que los compañeros que sí tienen acceso les puedan mandar las presentaciones. ¿Alguien todavía no está en el grupo de WhatsApp? ¿O todos estamos? De hecho, yo me acabo de añadir. Yo no estoy. Ok, chicos, ¿alguien puede mandar por ahí el link del grupo de WhatsApp, porfa? ¿Para qué es el grupo de WhatsApp? Repito. Es simplemente para que si todavía no tienen acceso a las presentaciones, pidan las presentaciones por ahí para que algún compañero se les pueda enviar. Si ya van a tener acceso a mediación virtual, siempre yo cargo las presentaciones a mediación virtual. Ustedes tienen que leerlas y escucharlas porque yo coloco audios. Tienen que leerlas y escucharlas y nos vemos los martes. Los martes es el día de la clase sincrónica, aquí en vivo. Los viernes no, hoy es una excepción porque nos retrasamos un poquito de la primera clase porque teníamos que leer la carta del estudiante, que es gigantesca, y además de eso las infografías de acoso sexual y demás. Y como nos retrasamos un poquito, yo decidí terminar la clase ahorita. De hecho, la clase de hoy mucho va a durar 1 hora. Pero normalmente no nos conectamos los viernes, solamente nos conectamos los martes. Recuerden eso. Entonces, este martes nos conectamos normalmente a las 5, pero ya yo voy a suponer que ustedes leyeron el material y demás. De hecho, el material no lo he cargado, lo cargo ahorita, después de la clase. Mucho a las 8 o 9 p.m. ya va a estar listo el material para que lo descarguen, se lo lean y lo escuchen. Y nosotros discutimos los problemas del material el martes a las 5, solo los martes. Los viernes no nos conectamos, hoy es una excepción. Que si encontré la presentación de la segunda semana que tenía los audios, debería estar por ahí en realidad. Es que también vengo cambiando de compu, mi compu se dañó muchas veces. Entonces ahora la busco y si la encuentro con los audios, se las envío con los audios. Y si no, pues si alguien la tiene por ahí para que le mande con los audios de una vez, eso me facilita mucho el trabajo. Pero voy a buscarla y cualquier cosa la subo con los audios, tanto la de esta semana como la de la próxima semana. Denme chance mucho hoy a las 9 y ya va a estar el material ahí. Repito, se lo leen bien y se lo escuchan porque yo no hago énfasis en la teoría. Los martes básicamente nos conectamos a hacer los problemas. Entonces vamos a seguir con la presentación. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, este ejercicio de Roberta ya lo habíamos hecho. Fue el último que hicimos, si no me equivoco, ¿verdad? Lo terminamos. Sí, lo terminamos, Sí, ¿verdad? profe. Ok. Ahora venía el 5. El ejercicio 5 dice que la posición de un automóvil de Fórmula 1 está descrita por esa ecuación que está ahí. Lucy, el entorno virtual se llama Física 1.
¿Alguien tiene por ahí el nombre específico del entorno para que lo pase? Aquí a los mensajillos del chat de la reunión. Repito, si no tienen acceso al entorno, por favor le envían un correo electrónico al coordinador para que él los agregue. Bueno, ahora sí, ya no voy a seguir repitiendo cosas administrativas porque ya me duele la garganta estar repitiendo. Entonces, la posición del automóvil de Fórmula 1 está escrito por esta ecuación. ¿Qué significa esta ecuación, chicos? Esta ecuación dice X, que X significa la posición, y la posición está en función del tiempo. Si la posición está en función del tiempo, significa que la posición cambia en el tiempo. Y si tuviéramos el tiempo, lo sustituyo aquí, y esto me da la posición. En este caso, la A y la B son constantes. Tienen unidades adecuadas. Hablamos esto de las unidades en la clase pasada. Si no estuvieron en la clase pasada, revisen el link que les mandé con la clase pasada. Para los que son nuevos, yo siempre grabo la clase y luego les mando el link ahí por YouTube. Si alguno de los nuevos todavía no tiene la clase pasada y la antepasada, pídala por ahí en el chat, tal vez de WhatsApp, para que los compañeros se lo reenvíen. Entonces, el valor numérico de A y de B es 1. La primera pregunta, ¿cuáles tienen que ser las unidades de A y B para que la ecuación sea dimensionalmente correcta? Hablamos de esto en la clase pasada. ¿Cómo encontramos las unidades de A y las unidades de B? ¿Alguien puede explicarlo en palabras? Bueno, la fórmula dice que X es igual a la ecuación, ¿verdad? Entonces, si X es la posición, X estaría en metros. Entonces, los que está al otro lado igual también tienen que ser metros. Muy bien, excelente. Entonces dice que, bueno, la ecuación de posición, la posición X en función del tiempo T, es esa ecuación que tenemos ahí. 6 por A, T a la 2, menos BT a la 3. Así está bien, ¿verdad? Correcto. Ok, perfecto. Entonces, en la A, lo que nos piden, bueno, son las unidades. Como bien dice el compañero, esta X que está a la izquierda de la ecuación está en metros. Si esto está en metros, todo este término tiene que darme unidades de metros. Y por aparte, todo este término que está acá también tiene que darme unidades de metros. Porque las unidades de la izquierda deben ser igual que las unidades de la derecha. Lo que les he dicho es que ustedes incluso pueden hacer esto como si fuera una ecuación. Pueden despejarlo. Entonces, las unidades de esta X son metros. Y a la derecha deberíamos obtener también unidades de metros. Repito, esta M es la unidad de metros. X debe estar en unidades de metros. Esto es análisis dimensional, análisis de unidades. Este 6 de aquí no tiene unidades. La A sí, y el tiempo al cuadrado también. Si yo despejo la A de aquí, yo tendría aquí unidades de metros entre T al cuadrado. Y estas deben ser las unidades de A. Ahora, la T al cuadrado, T es tiempo, pero en realidad, ¿cuáles son las unidades del tiempo? Segundos. Segundos, muy bien. Entonces, así de simple. Las unidades de la constante A deben ser metros sobre segundo al cuadrado. Ahora veamos esta otra partecilla de acá. Repito, esto de aquí es para encontrar las unidades de la A. Ahora encontramos por aquí las unidades de la B. Otra vez, X debe tener unidades de metros, la parte de la izquierda de la ecuación. Veamos la parte de la derecha. La parte de la derecha, entonces, es B por T a la 3. Si yo despejo la B, entonces me queda M sobre T a la 3. Estas deben ser las unidades de la letra B. Pero claramente T tiene unidades de segundos. Entonces las unidades de B deben ser metros sobre segundo al cubo. Y de esta manera encontramos las unidades de cada una de esas constantes. Si ustedes quieren, lo pueden verificar después. ¿Cómo se verifica? Sustituye las unidades de cada variable A y B en la Claro, ¿verdad? ecuación. Por ejemplo, en el término que dice 6at a la 2, si sustituimos, bueno, el 6 no tiene unidades, los números no tienen unidades. La A tiene metros sobre segundo al cuadrado. Y esta T, segundos al cuadrado. Se cancelan. Y efectivamente estamos obteniendo unidades de metros. Así como tiene que ser, porque la posición tiene que estar en metros. Igual pueden verificar el otro término, ¿verdad? Si colocamos aquí las unidades de P, tendríamos metros sobre segundo a la 3. Estos segundos al cubo se cancelan con los segundos al cubo de la T.
Y efectivamente me quedan unidades de F. Ese pueden verificarlo después. Esta es la parte A y es la parte más sencilla. Ok, se me borró, se me cerró la pizarra. Dame un segundo. ¿Tienen alguna consulta? ¿Ya están viendo la pizarra? Sí, profe. Ok, si los que son nuevos, si no han tenido ninguna clase y tienen consultas, es normal. Si tienen preguntas hasta ahora, los que son nuevos, en serio, tienen que ver las clases pasadas, la primera clase y la segunda, y las grabaciones de esas clases yo las envié por YouTube. Pueden preguntar por esas grabaciones ahí en el link de WhatsApp. Ahora hagamos la parte B. ¿Qué nos piden en la parte B? ¿Cuál será la posición del auto cuando logra su rapidez máxima en la dirección X positiva? Entonces, ¿cuál será la X? X es posición. ¿Cuando logra qué cosa? Su rapidez máxima en dirección X positiva. Bueno, nos pide la posición cuando logra la velocidad máxima. A ver, nosotros ya teníamos una ecuación de posición. Chicos, pongan mucha atención. ¿Cuál era la ecuación de posición? Dice, posición en función del tiempo es igual a ¿qué? ¿Alguien que me repita la ecuación? 6a t a la 2 Ajá. menos b t a la 3. Muy bien, esta es nuestra ecuación de posición. Si yo tuviera un tiempo, no sé, tiempo igual a 4 segundos, y yo lo sustituyo aquí, encuentro la posición, ¿cierto? Pero no tenemos ese tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces? Vamos a encontrar el tiempo que se tarda en llegar a la velocidad máxima. Eso hacemos. Ahí dice, hallaremos el t necesario para alcanzar Vmax. ¿Entienden mi letra? También es que el lapicero se está pegando un poco. ¿Entienden lo que dice ahí, verdad? ¿O no? Sí, profe. Bueno, okay, recuerden que yo escribo como médico, entonces escribo bien feo. Hallaremos el tiempo necesario para alcanzar esa velocidad máxima. Y cuando ya tengamos ese tiempo, ¿qué vamos a hacer? Lo sustituimos en la fórmula. Exactamente, vamos a sustituirlo aquí. Primero, encontremos entonces el tiempo para encontrar la velocidad máxima. Ese es como el primer paso, digamos. Pero antes de encontrar ese tiempo, tenemos que hallar la velocidad máxima. Entonces, deberíamos también hallar la velocidad máxima. Y una vez que tengamos la velocidad máxima, pues vamos a sustituir. Ok, entonces en realidad, bueno, esto no es que va cronológico, pero son cosas que tenemos que hacer. Así que primero encontremos la velocidad máxima. Vamos a hacer primero esa parte. ¿Habría algún problema en, bueno, yo sé que la diferencia entre velocidad y rapidez va a ser la dirección, entonces no hay ningún problema con eso? Sí, correcto, no la hay. Recuerden que, siendo muy formales, la velocidad es un vector porque tiene dirección. La rapidez es un escalar, pero a veces, por facilidad los usamos como si fueran sinónimos. Ok. Entonces, eso sí, recuerden lo que dice el compañero. La velocidad técnicamente necesita una dirección. Esa dirección a veces es obvia y a veces uno simplemente la supone. Ok, ¿cómo encontramos la velocidad máxima? A ver, recuerden la ecuación fundamental de la velocidad. ¿Cómo se define la velocidad? Distancia entre tiempo. Claro, pero la ecuación de velocidad, distancia entre tiempo, solo si no hay aceleración. Cuando la aceleración vale 0. Si la aceleración es diferente de 0, la velocidad no es igual a distancia entre tiempo. La velocidad, de hecho, la velocidad instantánea se define como dx de t. Así se define la velocidad, la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, hallemos primero la velocidad. Hay que derivar con respecto al tiempo a nuestra función de x. ¿Cuál era la función de x? La función de posición. ¿Cuál era la función de posición? ¿Me la repiten? 6a t a la 2. Ajá.
Menos b te da la 3. Menos b a la 3. Perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que derivar. Derivar la función de posición. 6at a la 2 menos b por t a la 3. Al derivar esto, vamos a encontrar la velocidad. Derivemos eso. Muy fácil, ¿verdad? ¿Cuánto da la derivada de eso? 12at Ajá. menos 3bt al cuadrado. Perfecto. Con esto ya encontramos la ecuación de la velocidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, no andamos buscando solo la ecuación de la velocidad. ¿Qué es lo que andamos buscando? La velocidad máxima. V máximo. ¿Cómo podemos hallar el máximo? Profe, yo lo que hice fue analizando una función cuadrática. Bueno, es una forma de hacerlo, que esta es una función cuadrática. Sin embargo, hay una forma más práctica que ustedes vieron desde cálculo 1. ¿Cómo encontramos un máximo o un mínimo? Dando puntos críticos, Ajá. ¿Cómo se hallan? igualando la función a 0. Casi, casi. ¿Qué le hace falta? Hay que derivar una vez y luego igualar a 0. ¿Cierto? ¿Lo recuerdan? Perdón por mi letra tan fea, pero necesito ir rápido. Entonces, recuerdan esto, ¿sí? Para encontrar un máximo o un mínimo, hay que derivar una vez y luego igualar a 0. Entonces, ya teníamos la función que tenemos que derivar. Nuestra función era v. ¿Cuánto nos había dado v? 12 at Ajá, 12at. menos 3b t2. Excelente. Esta es la función que tenemos que derivar. Así que vamos a derivar esta función de v de t. Bueno, sería la derivada de esto. ¿Cuánto es? La derivada de 2 es 0. No, no, jamás. Da esto, ¿cierto? Hola. Sí. Ok, entonces, Sí, profe. esto que está acá es la derivada de la velocidad. A ver, recapitulando, vamos para atrás. Nosotros tenemos la función de posición. Tenemos que hallar el tiempo necesario para alcanzar la velocidad máxima, pero primero tenemos que hallar la velocidad máxima. Entonces, para hallar la velocidad máxima, agarramos, primero encontramos la velocidad, digamos. Eso fue lo primero que hicimos. Encontramos v, no v máximo. Primero hallamos v. Voy a colocarlo acá. Profe, Primero, estas pizarras. ¿cómo, perdón? Ahora usted pasa estas pizarras. Sí, se las puedo pasar ahí después en PDF. Ok. Voy a pasárselas para que pongan atención y no copien tanto, digamos. Si quieren, copien como anotaciones importantes, pero traten de no ir copiando, prefiero que pongan atención. Además, igual tienen el video, pero también les voy a pasar las pizarrillas. Entonces, lo primero que hicimos fue hallar v. ¿Y cómo hallamos v? Derivando la posición con respecto al tiempo. Esta era nuestra ecuación de posición. Esta era la x que teníamos. Esa era la función de posición. La derivamos una vez y aquí ya hallamos v. Esta es v. Pero luego tenemos que hallar v máximo. ¿Y la v máxima cómo la hallamos? Bueno, derivando otra vez. Hay que derivarlo. Esta es la derivada, pero hay que igualarla a 0. Para ver si tiene un máximo o si tiene un mínimo. Entonces, esta es la ecuación que debemos igualar a 0. Si yo igualo esto a 0, me voy a comer un paso y voy a pasar este término negativo para allá, para la derecha. 12a es igual a 6bt. De aquí podemos despejar t. ¿Cuánto da si despejamos t? Bueno, aquí tengo 2 entre 6, ¿verdad? Que sería 2a. Ajá, muy bien. 2a sobre b es igual a t. ¿A todos les da eso? Sí. Profe, yo tengo una consulta por el hecho de que si yo lo hice distinto, porque yo utilicé la fórmula que se utiliza en función cuadrática, que es menos b sobre 2a, igual me dio el 2, porque las unidades de a y de b en el problema dicen que son 1. ¿Habría algún problema en el momento del examen hacerlo así?
No, 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 en realidad hay muchas formas de hacer un problema. Ahora, en este caso, bueno, a ver, ¿usted encontró que el tiempo vale cuánto? Perdón, solo para terminar. 2 segundos. Porque Y, las unidades de A y B son 1, según como dicen el problema. bueno, las unidades no, el valor numérico, ¿verdad? El valor, perdón, sí. Sí, ok, perfecto. A ver, antes de contestarle, le voy a decir que sí hay muchas formas de hacer los problemas. El detalle con esta forma que usted utilizó, se vale porque usted conoce una función cuadrática, se vale, está bien. Pero ¿qué pasa si hubiésemos obtenido una función cúbica o logarítmica o algo así? Encontrar un máximo, un mínimo es complicado, ¿verdad? Entonces, en casos generales, lo mejor que hay que hacer es recordar cálculo 1. Los puntos críticos se alcanzan derivando una vez e igualando a 0. ¿De acuerdo? En este caso, si usted conoce bien cómo funciona una cuadrática, lo puede hacer así y no hay ningún problema. Está bien, profe, gracias. Con gusto. Entonces, t, cancelando la a y la b, porque tienen el mismo valor numérico, t es igual a 1 segundo. Después voy a contestar algo que me mandaron ahí al chat. David, para calcular la velocidad máxima prácticamente estaríamos buscando el punto superior en el que la aceleración es 0. Pues sí, de hecho es así también. Matemáticamente lo que hicimos fue encontrar un punto crítico, un máximo. Físicamente, ¿qué significa? Vean que la velocidad va creciendo, va creciendo, va creciendo y de repente alcanza un máximo. Y cuando alcanza el máximo, deja de crecer. Si la velocidad crece es porque su aceleración es un número diferente de 0. Pero ¿qué pasaba cuando la aceleración se hacía 0? La velocidad se hace constante. ¿Cuándo se hizo la velocidad constante? Precisamente cuando la velocidad llegó al máximo. La velocidad llega al máximo, ¿verdad? Si es el gráfico de velocidad y tiempo, esta vara iba como una cosa como así, como creciendo, creciendo, creciendo y ¡pum! Su velocidad alcanza el punto máximo. Aquí la pendiente, ¿cuánto es? Es 0. Y en este tipo de gráficos, la pendiente, recuerden que significaba la aceleración. Entonces hizo eso, ¡pum! La velocidad iba creciendo, alcanzó el máximo de la velocidad, y luego va a hacer una cosa como así. Esta vara es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Matemáticamente es un punto máximo y físicamente es el punto donde la velocidad deja de crecer y se vuelve velocidad constante solo en este punto. Y justo en este punto la aceleración vale 0. Profe, una pregunta, ¿por qué si cancelamos A y B que valen 1, T es igual a 1, ¿no sería 2? Sí, ¿no sería 2 igual a T? Sí, sí, es para ver si están poniendo atención. Ah, bueno. No, fue un dedazo mío de dislexia. T es igual a 2 segundos. Perfecto, entonces ya tenemos el tiempo. ¿Queda claro lo del máximo, el mínimo, la parábola y todo lo demás? Al final, todo tiene que converger a la misma explicación, ¿verdad? Solo que uno puede ver la explicación desde la matemática o la puede ver desde la física. ¿Quedó claro? ¿Todo bien, Sí, profe? profe. Bueno, perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos el tiempo, ¿qué hacemos con ese tiempo? Lo reemplazamos en la ecuación original para obtener la posición. Sí, correcto. Como ya tenemos el tiempo en el cual la velocidad es máxima, entonces recuerden, nada más por si acaso, que la pregunta inicial, ¿cuál era? La pregunta era, ¿cuál es la posición del auto cuando logra su rapidez máxima? Esa era la posición. Ya tenemos el tiempo en el cual la velocidad es máxima. Entonces regresamos a la ecuación de posición, colocamos la ecuación de posición. ¿Qué decía la ecuación de posición? ¿Me la repiten? La original era 6at a la 2 menos bt a la 3. Me la repite. 6. A t a la 2 menos b t a la 3. Así está bien. Bueno, entonces x en t igual a 2 segundos nos da 6 por a. ¿Cuál era el valor numérico de a? 1, ¿no? 1 por t a la 2, o sea, por 2 a la 2, menos b, el valor numérico de b era 1 por 2 a la 3. Entonces, ¿cuánto da x cuando el tiempo vale 2 segundos? Me dio 16 metros. Bueno, a todos les da eso. Correcto, profe. Ok, perfecto. Entonces,
¿En qué momento, o sea, en qué posición está el auto cuando alcanzó su velocidad máxima? Bueno, está en una posición de 16 metros. ¿Y cuánto tiempo tardó en alcanzar esa velocidad máxima? 2 segundos. ¿Tienen alguna consulta? Profe, que si en vez de velocidad máxima a uno le dicen la velocidad mínima, ¿se sigue usando ese valor de t? Sí, es lo mismo. En realidad, muchas veces, al hacer uno un punto crítico, a veces uno no sabe directamente si es un máximo o es un mínimo. De hecho, para verificar si es un máximo o es un mínimo, ¿qué tiene que hacer uno? Hacer otra derivada. Pero en este caso no es necesario verificarlo. Era el único punto crítico que tenía ahí y era un máximo. De hecho, una forma de ver que es un máximo es, ¿cuál? De que era cóncava hacia abajo, ¿verdad? Vean que esta parte de aquí me daba la concavidad. Como es cóncava hacia abajo, esto tiene un máximo aquí. ¿Y dónde está este máximo? Bueno, en el tiempo, este máximo se ubica a los 2 segundos. ¿Cierto? Y de hecho, en la posición, se ubicó a los 16 metros. Y si les preguntara cuál es la velocidad máxima, aquí no viene esa pregunta. Pero ¿cuál es la velocidad máxima del carro? ¿Cómo podemos hallar la velocidad máxima del carro? A ver. Sería derivándola para adquirir la aceleración y ¿qué? No, eso ya lo hicimos. Reemplazar de los 2 segundos en la derivada que tenemos de la velocidad, que sería la velocidad máxima, ¿no? Ok, esta es la ecuación de velocidad. Fue la primera que hallamos. Al derivar la posición una vez con respecto al tiempo, ya tenemos la ecuación de velocidad. Esta es la ecuación de velocidad. Antes, nosotros no conocíamos cuál era la velocidad máxima. Y como no la conocíamos, tuvimos que sacar el tiempo en el cual se da la velocidad máxima. El tiempo en el cual la velocidad máxima es a los 2 segundos. Pero ¿cómo puedo hallar esa velocidad? ¿Cuánto es esa velocidad máxima que alcanzó el carro? Es muy fácil. A ver, ¿para qué son las ecuaciones? Profe, ¿no sería reemplazando por la ecuación de 12A, Sí, aquí. de 12A menos 6? Exacto. Esta es nuestra ecuación de velocidad. Están viendo mi manita, ¿verdad? Aquí. Sí. Ok, esta es la ecuación de velocidad. Si reemplazamos t igual a 2, aquí y aquí, esto nos da cuánto es la velocidad máxima. ¿Cuánto les da, por cierto? 12. Bueno, entonces 12 metros por segundo fue la velocidad máxima del carro. ¿Cuánto tiempo tardó en alcanzarla? 2 segundos. ¿Y en qué posición se hallaba cuando la alcanzó? 16 metros. 16 metros. Exacto, perfecto. Para eso son las ecuaciones de cinemática. Para entender en qué posición está uno si pasa cierto tiempo. ¿Cuánta velocidad tiene uno si pasa cierto tiempo? Y eventualmente la aceleración también. ¿Cuál sería la aceleración en ese punto? En el de 16. ¿Sí? 12. No. 0, ¿no? 0, exacto. La aceleración en ese punto va a ser 0. ¿Por qué? Porque en ese punto su velocidad fue máxima, dejó de crecer. Si dejó de crecer, se estabilizó, se volvió constante. Es este puntillo de aquí, digamos. Si la velocidad se vuelve constante, por definición la aceleración es 0. Ok. ¿Alguna otra consulta? Así rápidamente, si no paso al siguiente ejercicio. Profe. Ajá. En la página anterior puede poner un momento para preguntarle algo. Digamos, cuando uno ya saca la ecuación de la velocidad, no sería uno ponerlo como la, digamos, allá a la izquierda. No sería como la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. O como No. ponerlo. Es que aquí estamos buscando el máximo de la velocidad. Pero ya luego cuando uno la vuelva a derivar, no estaríamos sacando la, digamos, la aceleración ya que lo igualamos a 0. Sí, técnicamente esto es lo mismo que encontrar la aceleración. Sí, digamos Pero que para en ese encontrar, caso, para encontrar la aceleración no hay que igualarlo a 0. Entonces se da con el término de velocidad, o si no, si fuera la aceleración se da la, sí, algo así. ¿Sí quedó claro? Hola. Sí. Ok, ok. Bueno. No, sí, ya. Bueno, ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Después venían las ecuaciones cinemáticas de velocidad del cálculo, ¿verdad? Que en la teoría decía que de ahí,
Una integral es básicamente el área bajo la curva. Y esto tal vez es lo más importante que hay que recordar siempre, ya lo hemos usado muchas veces. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, la primera. Si usted deriva otra vez la posición que encuentra, La aceleración. sí, correcto. Entonces, si tenemos la posición y la derivamos una vez, obtenemos la velocidad. Si volvemos a derivar, obtenemos la aceleración. Por eso, digamos, estas son las ecuaciones más importantes. Lo voy a colocar en la pizarra. Ya están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí. Entonces, uno tiene X. ¿Qué significa la X? La posición. ¿Y en qué se mide? En metros. Recuerden que si coloco algo entre paréntesis cuadrados significa las unidades. Pero yo puedo obtener la velocidad. Si yo derivo la posición con respecto al tiempo, ¿qué obtenemos? La velocidad. Me da la velocidad, exacto. Y si yo vuelvo a derivar esta ecuación, digamos a la izquierda y a la derecha, si vuelvo a derivar, obtengo esto, d cuadrado de x entre dt cuadrado. Y aquí sería lo mismo que derivar de v de t. O sea, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo equivale a derivar una vez la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y cómo definimos a esto? Como aceleración. Exacto, eso es la aceleración. Entonces, la aceleración es derivar dos veces con respecto a la posición o simplemente derivar una vez con respecto a la velocidad. Esto tienen que recordarlo y tienen que recordarlo siempre. Ahora, si yo más bien, por ejemplo, tengo la aceleración, que la aceleración se define como de v de t, si yo tengo que dv de t es igual a la aceleración, más lo voy a hacer en la próxima página. Entonces, si yo tengo que mi aceleración es de v de t, utilizando el teorema fundamental del cálculo, yo puedo decir entonces que la aceleración por dt es igual a dv. Y de esta manera, si yo integro a ambos lados de la ecuación, ¿qué voy a obtener? Bueno, al integrar la aceleración en ciertos intervalos de tiempo, normalmente usamos desde el tiempo cero hasta un tiempo t arbitrario, yo voy a obtener la integral de la velocidad, desde una velocidad inicial hasta una velocidad final arbitraria. Entonces recuerden esto siempre lo podemos usar, ir hacia adelante o ir hacia atrás. De esta manera podemos encontrar v. Si más bien yo tengo v, si ya yo tengo v, como la definición de v era, ¿cuál era la definición de v con la derivada? Bueno, la derivada de la posición entre la derivada del tiempo. Exacto, de x de t. Si yo hago lo mismo, utilizo el teorema fundamental del cálculo, y entonces yo tengo v de t, digamos, si no lo ven con el teorema fundamental del cálculo, véanlo como si ustedes pasaran este de t a multiplicar. Eso es una falacia matemática, no es cierto, pero se aplica igual, digamos, pero no es cierto. En realidad es usando el teorema fundamental del cálculo. Si pasa el de t para acá, también le va a dar lo mismo. Entonces, si usted tiene v de t, esto da igual que de x. Igual, aplico integrales a ambos lados. Entonces, la integral de la velocidad en el tiempo, ¿qué me va a dar? Bueno, me va a dar la integral también de x, desde un punto inicial hasta un punto final. Entonces, a lo que quiero llegar en resumen es a lo siguiente. Si usted tiene la posición, puede hallar la velocidad derivando. Y si tiene la velocidad y la deriva otra vez, halla la aceleración. Pero lo podemos hacer al revés. Si tiene la aceleración e integra, encuentra la velocidad. Si integra otra vez, encuentra la posición. Eso fue lo que vimos aquí. Se los puedo resumir. Entonces, si usted tiene x y deriva, ¿qué obtenemos? V. Y si deriva otra vez, ¿qué obtenemos? La aceleración. Esto sí lo hace de esa manera. Si más bien usted tiene la aceleración y la integra, ¿qué obtiene? La velocidad. Exactamente, nos da v. Y si integran otra vez, ¿qué dan? Obtienen. Posición. Sí, si integramos la velocidad, obtenemos la posición x otra vez. Esto es ir como de arriba hacia abajo y esto es como ir de abajo hacia arriba. Si tenemos la aceleración, la integramos y da la velocidad. Si integramos la velocidad, da la posición. ¿Quedó claro eso?
Bueno, va a quedar más claro con el ejercicio que tenemos acá. ¿Qué dice el ejercicio? ¿Alguien se lo puede leer, por favor, en voz alta? Yo, profe. En t igual 0, una partícula se encuentra en x igual 25 metros y tiene una velocidad de 15 metros por segundo en la dirección x positivo. La aceleración de la partícula varía con el tiempo como se muestra en el diagrama. ¿Cuál es la posición de la partícula en t igual 5,0 segundos? Muy bien, gracias. A ver, esto que dice que en t igual 0 se cumplen estas cosillas, a esto le llamamos condiciones iniciales o condiciones de frontera. Son cosas que se tienen que cumplir para después encontrar las constantes de las integrales. Cuando uno hace integrales, tienen que encontrar el valor de esas constantes, pero al final hacemos eso. Por ahora, cosas más importantes. A ver, este es un gráfico de aceleración en función del tiempo. ¿Qué hace el gráfico? Decirnos cómo se comporta la aceleración conforme pasa el tiempo. A ver, cuando el tiempo vale 0, decimos que ese es el origen, el inicio del movimiento. En el tiempo valiendo 0, ¿cuánto vale la aceleración? 6. 6. Vale 6, muy bien. Cuando ha pasado un segundo, ¿cuánto vale la aceleración? 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando pasan 2 segundos, ¿cuánto vale la aceleración? 4. 4 metros sobre segundo al cuadrado, y así sucesivamente. Cuéntenme, ¿esta aceleración de este objeto es constante o está cambiando? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Está disminuyendo, profe. Exacto. Sí, muy bien. Esta aceleración está disminuyendo con el tiempo. No es una aceleración constante. Pongan muchísima atención, porfa, mucha. Nosotros habíamos visto unas ecuaciones en la clase pasada para la aceleración, posición y velocidad. Estas ecuaciones de aquí. Estas ecuaciones solo se pueden usar si la aceleración es constante. Nada más. Si la aceleración se mantiene constante, podemos usar estas ecuaciones. Pero si la aceleración no se mantiene constante, adivinen, no se pueden usar. ¿Qué hacemos entonces? Hacer nuestras propias ecuaciones, encontrarlas. ¿Y cómo las encontramos? Bueno, integrando. Y eso es lo que vamos a hacer. A ver, en este caso, ¿la aceleración se mantiene constante? No, está disminuyendo conforme pasa el tiempo. ¿Podemos usar estas ecuaciones que teníamos aquí arriba? No, estas ecuaciones solo se usan cuando la aceleración es constante. Si intentamos usar estas ecuaciones, tienen un cero, así automáticamente, un cero gigantesco. Estas ecuaciones solo sirven para aceleración constante. Si la aceleración no se comporta constante, hay que encontrar las ecuaciones. ¿Y cómo las encontramos? Con este método de integrar. Entonces ya sabemos, esta aceleración está cambiando en el tiempo. De hecho, está disminuyendo. Está disminuyendo tanto que cuando pasen 6 segundos, la aceleración va a ser 0, ¿cierto? A los 6 segundos, ¿cuánto vale la aceleración? El eje vertical, 0. ¿Qué le va a pasar a la velocidad a los 6 segundos, entonces? Se vuelve constante. Exactamente. Recuerden que cuando la aceleración es 0, la velocidad es constante. Pero bueno, eso no nos lo están preguntando. Yo se los pregunto para ver si entienden la teoría que hemos visto estos días. A mí me encanta siempre relacionar la teoría con los conceptos y las ecuaciones. No es solo hacer ecuaciones, hay que entender los resultados, hay que poder analizarlos. Entonces veamos, nos están pidiendo la posición de la partícula cuando el tiempo vale 5 segundos. Ahora sí, hagamos el ejercicio. Pero antes de hacer el ejercicio, ¿está claro todo lo que les comenté antes acerca de la aceleración? ¿De cómo sabemos que esta aceleración es constante o no? Bueno, simplemente es ver el gráfico. Si la aceleración fuera una línea recta hacia horizontal, la aceleración es constante. Y podemos usar aquellas ecuaciones que teníamos antes. Pero como esta aceleración va cambiando, es una aceleración variable. Tenemos que hallar nuestras propias ecuaciones. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Bueno, hasta donde nos estén preguntando. Nos piden la posición cuando el tiempo sea 5 segundos. Y cuéntenme, ¿cómo vamos a encontrar la posición? Integrando 2 veces ¿cómo se llama? La aceleración. Exacto. Recuerden que siempre para hallar una posición hay que ir integrando, integrando, integrando. Este es el ejercicio 6. La pregunta entonces era hallar X cuando T
es igual a 5 segundos, ¿eran, verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces recuerden, por definición, la aceleración, ¿qué es? La derivada de la función de velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, es el teorema fundamental del cálculo, pero matemáticamente se ve como si pasáramos este diferencial aquí a multiplicar. No es eso, pero digamos que lo pueden hacer así para que sea más fácil. Si tenemos a de t, obtenemos de v. Integramos a ambos lados de la ecuación. La integral de a de t es igual a la integral de v. Hay que integrar el tiempo desde el 0 hasta un tiempo arbitrario t. Y la velocidad, bueno, el diferencial de velocidad desde una velocidad inicial hasta cierta velocidad final. Tenemos que hacer esta integral. Hasta ahí está claro. Sí, profe. Ok, pero hay que integrar algo, hay que integrar la aceleración. Tengo la ecuación de la aceleración. No, profe. Pero tengo el gráfico. ¿Cómo se comporta ese gráfico? ¿Puedo hallar esa ecuación con ese gráfico? ¿Cómo es el gráfico? ¿Cómo se comporta el gráfico? Es lineal. Claro, es lineal. Entonces, primero hallemos esa ecuación, la ecuación de la aceleración. Voy a hacerlo en la siguiente página. Entonces, hallar la ecuación de la aceleración. Y bueno, hallar esa ecuación es un jamón, ¿verdad? Es una línea recta. Todas las líneas rectas se comportan de esa manera. Y es igual a m por x más b. ¿Cómo encontramos m? Es 1, creo. M siempre es delta y entre delta x, o y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esto se puede hacer de dos maneras. Usted a veces lo pueden hacer de forma visual, como en este caso. No sé si lo ven. Ella comenzó en el tiempo 0 en 6. En un segundo bajó una unidad. A los 2 segundos baja otra unidad. A los 3 segundos baja otra unidad. Significa que la pendiente de esto es 1. Porque usted decrece una unidad conforme aumenta una unidad en el tiempo. Si lo ven así, perfecto. Y si no, saquemos la ecuación de la pendiente de eso. Incluso tenemos que sacar el b. ¿Qué era el b de la línea recta? ¿Recuerdan? En la ecuación y es igual a m por x más b, la de una línea recta. No era la intersección con el eje y. Ajá, la intersección aquí. Y esta sale de una vez, ni siquiera hay que calcularlo. ¿Cuánto vale b? 6. 6, perfecto. Entonces b lo tenemos de una vez. Salió muy fácil. B vale 6. Con las unidades adecuadas, pero numéricamente vale 6. Y m, ¿cuánto valdría m? Yo digo que vale menos 1, porque es decreciente y cambia un valor de arriba conforme cambia un valor de abajo. Pero si no lo ven así, ya llegamos al cálculo. Usemos pares ordenados. Recuerden que siempre usábamos dos pares ordenados. ¿Cuáles pares ordenados usamos? Los que sean más fáciles de analizar. A ver, en el gráfico. ¿Cuáles dos puntos son más fáciles de analizar? Y yo usaría este, por ejemplo. Justo en este punto, ¿cuál es el par ordenado de este punto? 6,0. Ajá. 6 en el horizontal y la altura vale 0. Entonces 6,0. Vamos a usar este punto. ¿Qué otro punto podemos usar? Cualquiera de estos puntos donde esté aquí la recta, todos están bonitos. Pero yo les recomiendo, usen lo más fácil. Podemos usar este y ¿cuál otro? Este otro. ¿Cómo se llama este punto? 0,6. 0,6. Entonces tenemos el punto 6,0 y el punto 0,6. Tenemos esos dos puntillos. Así que 6,0 es un punto y otro, bueno, 0,6, ¿verdad? Con estos valores montamos la ecuación de m. Entonces, m sería igual, digamos que este es el punto 1,
Y digamos que este de abajo es el punto 2. Punto 1, punto 2. ¿Cuánto da ese cálculo? Bueno, esto 0 sería menos 6. 0 menos 6. Usando primero y2 menos y1. 0 Y menos 6. abajo sería 6 menos 0. Entre x2, que es x2 sería 6 y x1 sería 0, ¿no? Y bueno, ¿cuánto le da eso? Menos 1. Menos 1, que fue lo que yo les dije antes visualmente. A veces es fácil ver las cosas de esa manera, a veces no tanto. En resumen, ¿a qué llegamos? Que ya tenemos nuestra ecuación. Nuestra ecuación de la línea recta nos da ¿cuánto? Menos 1x más 6. Nada más que hay que darle un poquito de forma a esta ecuación, porque así es como conocemos las ecuaciones matemáticas, pero no estamos en matemáticas, estamos en física. Entonces, ¿esa era la ecuación de qué? La ecuación de la aceleración. ¿Cuánto da la ecuación de la aceleración entonces? Menos 1 por la variable. ¿Cuál es la variable? Aquí la variable se llama x en matemática. Pero en nuestro gráfico, ¿cómo se llama la variable? En física. Tiempo. Tiempo, exacto. Entonces, la aceleración sería menos 1 por t más ese 6 que tenemos ahí. O sea, simplemente la aceleración entonces es menos t más 6. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, ya tenemos la ecuación de la línea recta, ya tenemos la ecuación de la aceleración. Ok, voy a ir un toque para atrás. Nosotros teníamos que integrar la aceleración para encontrar la velocidad, pero no teníamos la ecuación de la aceleración. Viendo el gráfico de una función lineal, hallamos la ecuación de esa aceleración. Esa ecuación lineal es esta que está aquí. Colocando las unidades adecuadas, la aceleración es menos t más 6. Y ahora sí, regresamos originalmente a donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Estábamos en la integral de la aceleración con respecto al tiempo debe ser igual a la integral de ¿qué? Integral de v. Desde 0 hasta t, y aquí, bueno, teníamos desde v inicial hasta v final. Si ustedes quieren, de hecho, esos límites de integración los pueden ver hasta el puro final. Lo importante es que ya tenemos lo que vamos a integrar. Vamos a integrar menos t más 6 con el diferencial de tiempo. Y esto va a ser igual a lo de la derecha. ¿Qué nos da lo de la derecha? Eso de la derecha se integra de una vez. Bueno, la integral de dv, ¿cuánto da? V. Pero hay que evaluar desde vi hasta vf. Entonces, ¿cuánto da eso? De ahí, vf menos vi. ¿Cierto? A ver, esto es cálculo básico, cálculo 1. Si llevaron cálculo hace mucho tiempo, pónganse a repasar un poquillo. Entonces, ¿qué nos da aquí a la derecha? Una función arbitraria de velocidad final menos la velocidad inicial. Hagámoslo de la izquierda. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no me dicen nada, supongo que todo está bien. Ok, entonces, de ahí simplemente es integrar lo que teníamos. ¿Qué teníamos que integrar? Menos t más 6. Que era la ecuación de la recta. ¿Cuánto da la integral de eso? Me quedo solo. Es menos t a la 2 sobre 2 más 6t. Sí, entonces la parte de la izquierda me da, ¿cuánto, perdón? Menos t a la 2 sobre 2 más 6t. Más 6t. Muy bien. Listo, hay que evaluarlo desde dónde hasta dónde. Desde 0 hasta un t arbitrario, digamos. Y la parte de la derecha ya nos dio vf menos vi. Repito, esta parte de la derecha de acá, yo la hice aquí. Por si acaso no lo recordaban. La integral desde v, digamos, de ahí es la variable v, evaluado desde un punto final, desde un punto inicial a un punto final, y nos da esto, vf menos vi. No era necesario hacerlo, se los coloqué para que lo recordaran. A la derecha entonces obtenemos vf menos vi. Entonces a la izquierda obtenemos, ajá, muy bien, la integral de eso.
Y bueno, si evaluamos aquí en 0, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0, por supuesto. Entonces, esta parte de la izquierda, simplemente ¿cuánto nos va a dar la parte de la izquierda? Lo mismo, por así decirlo. Sí, va a dar lo mismo, ¿verdad? Y VF menos VI es la parte de la derecha que ya habíamos encontrado. Entonces, aquí a la izquierda, al evaluar en 0, todo se hace 0. Y al evaluar en T, pues sigue dando lo mismo. Menos T a la 2 entre 2 más 6T es igual a VF menos VI. Tenemos este resultado. Cualquier cosa, si se pegaron en alguna parte, luego ven el video otra vez. ¿Qué es lo que queda? Bueno, verificar las condiciones iniciales. Había una condición inicial para la velocidad. ¿Qué dice esa condición inicial? Eso lo da el ejercicio. Es lo de la posición en X en el tiempo igual a 5. Sí, pero X no la tenemos. Lo que tenemos es una V. 15 metros por segundo. Sí, cuando la velocidad es... A ver qué dice. Tiene una velocidad de 15 metros por segundo cuando el tiempo vale 0. Entonces, cuando el tiempo valga 0, en el origen del tiempo, deberíamos obtener una velocidad arbitraria de ese valor, de 15 metros por segundo. ¿Qué es lo que nos dice esto? Y simplemente ir a esta ecuación de acá, colocarle al tiempo un valor de 0, asignarle un 0. ¿Qué pasa si le asigno 0 al tiempo? Y me da 0 más 0 es igual a VF menos VI. Nos está dando esa cosa que está ahí. Pero supuestamente nuestra velocidad tiene que ser 15. Entonces 0 es igual a 15, que es la velocidad final, la arbitraria, menos VI. De aquí puedo despejar VI. ¿Cómo despejo esto? Y ahí simplemente lo tiro para allá y lo dejo positivo, ¿verdad? Entonces 15 es igual a VI. Con esto estamos encontrando las condiciones de frontera, digamos, las condiciones iniciales. O sea, la constante que nos hace falta. La velocidad inicial tiene que ser 15, con las unidades adecuadas, por supuesto, metros por segundo. Entonces, ya tenemos la ecuación de la velocidad. Entonces, mi velocidad final es igual a ¿qué? Bueno, la ecuación que tuvimos de antes. Menos T a la 2 entre 2 más 6T. Pongan atención aquí. Vean que aquí tengo VF menos VI. Si yo pasaba este VI para acá, ya me queda positivo, ¿verdad? ¿Y cuánto vale ese VI? 15. 15. Vale 15. Entonces, mi velocidad, mi ecuación de velocidad es esta que está aquí. Ya tengo la ecuación de velocidad. Pero recuerden que desde un inicio en el ejercicio no ando buscando la velocidad, ando buscando la posición de la partícula cuando el tiempo vale 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Perdón. Hallar posición X. ¿Y cómo hallo la posición? Bueno, por definición, la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Recordemos siempre eso. Entonces, de X es igual a V de T. O sea, integrar la velocidad. Nuevamente, esto entonces simplemente es integrar ambos lados, integro acá, integro acá. Aquí a la izquierda, ¿qué voy a obtener? Bueno, esto es desde una posición inicial hasta cierta posición final. Entonces, ¿qué nos va a dar la parte de la izquierda de esta integral? De una vez, ¿cuánto nos da? Fx menos, digo, Final xf menos x. Excelente. Y aquí hay que integrar desde un tiempo 0, desde el origen, hasta un tiempo t arbitrario, ahí cualquiera. Entonces, integrar desde 0 hasta t de la ecuación de velocidad. Pero, ¿cuál era la ecuación de velocidad? Esa sería la de antes, la de... Esta de aquí. Menos 2. Exactamente. Menos t a la 2 entre 2
más 6t más 15. Entonces hay que integrar ese polinomio otra vez. Menos t a la 2 entre 2 más 6t más 15 integrado en el tiempo. Entonces, x final menos x inicial es igual a ¿qué? Hagamos la integral de eso, así. Menos t a la 2 entre 2, ¿cuánto da? A ver, ¿cuál es la integral de eso? A ver, estoy integrando este polinomio, esta parte de aquí, este monomio. Menos t a la 3 entre 6. Sí, ¿verdad? Porque es menos t a la 2 entre, perdón, menos t a la 3 dividido entre 3. 2 por 3, 6. Entonces, menos t a la 3 entre 6. ¿Lo siguieron ahí? Sí, profe, está bien. Ahora la integral de este otro. ¿Cuál es la integral de eso? Más 3t a la 2. Y bueno, si no lo vamos a integrar, ¿verdad? Es 6t a la 2 entre 2. Pero 6 entre 2, pues, da 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto da al final? 3 t a la 2. Sí, correcto. ¿Y luego qué queda? Bueno, integrar el Más 15. 15t. Sí, exactamente. Más 15t. Esto es xf menos xi. Pero me falta hallar esta xi. ¿De dónde saco yo esa xi? Otra vez voy a las condiciones iniciales. ¿Qué dice la condición inicial? En este caso son muy fáciles, pero si no fueran tan 25 fáciles. metros. Sí, de una vez, en este caso x inicial nos va a dar 25, porque en este caso es fácil, pero hay casos donde no va a ser tan fácil despejar. Entonces, lo que nos dice esto es que si el tiempo vale 0, deberíamos obtener que nuestra posición arbitraria f era ¿cuánto? 15, ¿verdad? No, 25. No, 25. Ajá. Entonces, lo mismo, repito, en este caso es muy fácil y se ve fácilmente, así digamos, analizándolo, pero hay otros casos donde las ecuaciones se complican más y la ecuación se complica más, háganlo de esta manera. Entonces, mi x final menos, a ver, perdón, x final es la posición que yo encontré, 25. 25 menos x inicial me da igual a qué. Bueno, si yo evalúo en 0, ¿cuánto se hace esto? 0, ¿cuánto se hace este? De 0, ¿y cuánto se hace este? De también. Cero, ¿no? Si hago que el tiempo valga 0, yo obtengo que 25 es igual a xi. Así de simple. Entonces ya tengo xi. Entonces ya puedo encontrar la ecuación total de la posición. Otra vez, esta xi normalmente no la dejamos a la izquierda, normalmente la pasamos para allá. Entonces, si vemos esta ecuación grandota, x final, nos da igual a ¿qué? ¿Cuánto nos da x? Bueno, menos t a la 3 entre 6 más 3t a la 2 más 15t y el Más xi, 25. exacto, el xi lo paso para el otro lado, más 25. ¿Qué tenemos ahora? Ya tengo la ecuación de posición. Esta es la ecuación de posición. ¿Tienen alguna consulta? No, que eso es como el C, por así decirlo, de Sí, cuando uno... es la constante, sí. Es la constante que hay que hallar siempre en las integrales. Y bueno, ¿cuál era la pregunta de un inicio? ¿Cuál era la posición de la partícula cuando t vale 5? Entonces ahí nada más hay que sustituir, ¿verdad? Sí, exactamente. Posición en t igual 5. Entonces, x, cuando t sea de 5 segundos, es igual a ¿cuánto? Bueno, vamos a la ecuación. Menos t a la 3 entre 6. O sea, menos 5 a la 3 entre 6. ¿Qué más sigue? ¿Me ayudan, por favor? Más 3 Ajá. por 5 a la 2. Ujú. ¿Y luego? Más
más 15 por 5, más 25. No, sí, más 25. Bueno, la calculadora dice. ¿Cuánto da? 154.16. Bueno, redondeado 154 metros. ¿Todo le da eso? Sí, profe. Bueno, entonces, recapitulando, en resumen. Teníamos que hallar la posición X cuando el tiempo vale 5. Nos daban información de la aceleración. Si nosotros integramos la aceleración, obtenemos la velocidad. Y si integramos la velocidad, obtenemos la posición. Pero primero, para integrar esa aceleración, teníamos que hallar la ecuación que tenemos que integrar, porque en este punto no sé cuál es la ecuación que tengo que integrar. Esa ecuación que teníamos que integrar, la sacamos de acá, del gráfico de la línea recta. Obtuvimos la ecuación de esta línea recta. Al obtener la ecuación de esa línea recta, hallamos esta línea recta. Y en las unidades adecuadas, eso me dio la aceleración, menos t más 6. Integré una vez la aceleración para encontrar la ecuación de velocidad. Y una vez que ya teníamos la ecuación de la velocidad, ¿qué fue lo que hicimos? Cuando ya teníamos la ecuación de velocidad, encontré la constante, la velocidad inicial. Y luego, cuando ya tengo la velocidad, bueno, hallé la posición, integrando otra vez. Siempre hay que integrar, digamos, si pasamos de aceleración a posición, hay que integrar 2 veces e ir ahí acumulando las constantes. Y una vez que ya tuvimos la ecuación de posición, que nos dio esto que está aquí abajo, simplemente fuimos a esa ecuación, sustituimos el t igual a 5 segundos, y ya eso nos da la posición de 154 metros. Este ejercicio es como uno de los más largos que pueden encontrar en el examen. O sea, es un poco largo, pero no van a encontrar nada más largo que estos. Así que, relajados. Luego pasamos al tema de caída libre. Y en la caída libre, la aceleración siempre va a ser redondeada a 9,8. Este menos j significaba que va para abajo. El negativo es solo la dirección. Por eso es que ese negativo muchas veces no lo usamos aquí, sino que lo colocamos aquí al frente. La aceleración es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en dirección j. Pero este negativo se debe a la dirección. La dirección siempre va hacia abajo. La gravedad siempre acelera las cosas hacia abajo, todo el tiempo. Si el objeto va para arriba, la aceleración va para abajo, negativa. Si el objeto va para abajo, la aceleración siempre va para abajo, negativa también. A veces en el cole les dicen que cuando el objeto va para arriba, la aceleración es negativa y que cuando va para abajo, la aceleración es positiva. Eso es completamente falso, no le hagan caso. Necesito que hayan puesto atención a eso, eso es muy importante. La dirección, el signo de la aceleración de la gravedad siempre es negativo. La gravedad siempre es negativa porque siempre jala a los objetos hacia abajo. Siempre vamos a usar este negativo en la dirección. Bueno, cosillas importantes es que, por ejemplo, estas ecuaciones de movimiento horizontal siguen siendo válidas. ¿Cuáles ecuaciones? Estas que vimos al inicio. Estas ecuaciones recuerden que sirven para la aceleración constante. Si la aceleración es la de la gravedad, que es menos 9,8, y la usamos como constante, podemos usar estas ecuaciones, no hay que estarlas encontrando. Lo único que hacemos es que para caída libre, la X la cambiamos por una Y, porque la Y significa altura. Y en la aceleración, ¿qué voy a colocar? El menos 9,8. Exacto, ese menos 9,8. Eso es todo. Las ecuaciones se siguen usando, pero en vez de X, una Y, la Y que significa altura, y en lugar de la A, menos 9,8. Entonces, voy a seguir con esas otras premisas que estaban ahí. El tiempo en subir cierta altura es el mismo tiempo que en descender esa misma altura. Esto es muy importante. Voy a pasar a la pizarra. Ya están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, en caída libre, si por ejemplo, este es el nivel del suelo y usted tira una bola para arriba, la bola llega aquí como al punto más alto, digamos. Bueno, como es caída libre, lo voy a hacer un poco más vertical. Aquí, digamos, y luego cae. Aquí va para arriba y aquí viene para abajo. Entonces, en el momento que este balón regrese a la misma altura,
Cosas importantes. Si tarda cierto tiempo inicial subiendo, si sube toda esta altura, pero también baja a la misma altura, este tiempo final y este tiempo inicial son iguales. Tiempo inicial igual a tiempo final. Esta es una T de tiempo, esta también. Los tiempos de subir son igual que los tiempos de bajar siempre y cuando se recorre la misma altura. ¿Qué pasa si no se recorre la misma altura? Digamos que usted tire la bola para arriba y pum, cae, no sé, en el techo de la vecina que cae mal. Ahí. El tiempo en subir aquí va a ser igual que el tiempo en bajar aquí. No. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque se recorren distancias diferentes. Si las distancias son diferentes, los tiempos son diferentes. Pero si las distancias de subida y de bajada son iguales, los tiempos son iguales. Y no solo los tiempos, las velocidades también. Por ejemplo, si, digamos, rapidez, si usted lanza esto con una rapidez inicial de 3 metros por segundo, sube, se va frenando, alcanza una velocidad de 0 y luego comienza a descender. Cuando llegue aquí al final, la rapidez también va a ser de 3 metros por segundo. ¿Cuál va a ser la única diferencia? La dirección. Cuando va para arriba, la velocidad, ¿qué signo tendría? La velocidad inicial, cuando va para arriba. Positivo. Ajá, 3 metros por segundo en J, ¿verdad? J es la dirección del eje Y. Y el otro sería menos 3. Exacto. Este de aquí, la velocidad final, tiene la misma magnitud, el número es el mismo, pero la dirección es diferente. Cuando pasa por acá tiene menos 3. Este menos simplemente es la dirección porque va para abajo. Esos son detalles muy importantes. Y también otro de los más importantes es que cuando el balón viene subiendo y alcanza aquí el punto máximo, aquí en Y máxima, ¿qué significa Y máxima? La altura máxima que alcanza. En Y máxima, la velocidad se hace 0. Suena raro, pero tiene que ser así. Si usted pega un brinco, tiene que llegar a un punto en el que usted se detiene para luego comenzar a caer, porque si no usted subiría eternamente, ¿verdad? Y eso no sucede. Entonces, en el punto de altura máxima, en Y máximo, siempre los objetos están detenidos. En ese instante, la velocidad vale 0 y luego comienza a regresar. Todo esto que está acá es lo que yo estaba resumiendo en esas premisas que estaban por ahí. Y bueno, vamos a hacer este ejercicio para que quede un poco más claro. Y los demás ejercicios les queda a ustedes después de tarea. Este que está aquí, por ejemplo, esta imagen yo la tomé aquí en mi casa, bueno, son los vecinos míos, hace casi 4 años. Esta bala, digamos, fue un balazo al aire, digamos, alguien lo tiró por ahí. Cayó, de hecho cayó como a 3 metros de donde estaba mi vecino estudiando. Por dicha no le cayó encima, porque entre las cosas que hemos visto ahorita en la pizarra, ¿qué pasa con la velocidad inicial y la velocidad final? Sí, con la velocidad que fue disparada venía. Sí, sí. Entonces, la velocidad con la que sale es la misma velocidad con la que llega. Ojo, mucha atención. Nosotros aquí en caída libre estamos considerando que el aire no existe, que no hay rozamiento con el aire. Eso no es cierto, pero es más o menos cierto. Si no consideramos la fricción, o sea, todo esto de aquí es suponiendo que no hay fricción, sin fricción. Esto ocurre sin fricción. En la vida real, donde sí hay fricción, no es tan cierto. La velocidad con la que cae es un poquito más baja, pero sí es suficiente para matar a alguien, o mínimo fracturarlo, ¿verdad? Pero bueno, para efectos de este curso, ¿qué vamos a decir? Que no consideramos la fricción, al menos no por ahora, no consideramos la fricción del aire, o sea, el rozamiento con el aire, vamos a decir que tiende a 0, que es muy pequeño. Eso es bastante bueno cuando las distancias son cortas y las velocidades no son muy altas. Se puede hacer muy bien. En la vida real sí hay fricción. Así que en la vida real, este 3 de acá no da igual que este 3 de acá. Esto da, no sé, como 2,8, una cosa así, cambia un poquito. Pero bueno, tampoco es tanto. A eso le llamamos velocidad terminal y tal vez vamos a hablar después de eso. Pero para efectos del curso, repito, suponemos que no hay fricción. Y si no hay fricción, la velocidad de inicio es igual que la velocidad de llegada. Y por esa razón es que es muy peligroso tirar balas al aire. Porque cuando esta bala cae, prácticamente trae la misma velocidad con la que se lanzó. Así que usted puede matar a alguien. Pero bueno, el ejercicio que vamos a hacer es este ejercicio del osito. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, porfa? Yo lo leo, profe.
Una mujer embarazada lanza verticalmente hacia abajo un osito de peluche desde un edificio alto hasta la base del edificio donde lo atrapará su novio. Si la rapidez con la que el osito sale de la mano de la novia es de 2 metros por segundo y la novia lanza al osito desde una altura total de 45 metros, responde a lo siguiente. Si el novio es muy torpe y no atrapa al osito, ¿cuánto tarda el osito en caer desde la novia hasta el suelo? Bueno, esa es la primera. Entonces, hagamos primero, hay un medio dibujillo de Ted. ¿Han visto las películas de Ted? Sí. Es un osito bonito. Apto para todo el público. Sí, de Prefiero hecho. Chucky, la verdad. ¿Cómo? Prefiero a Chucky, la verdad. ¿A Chucky? No, hombre, es Chucky. Bueno. Pero sí, la ventaja es que la mayoría de ustedes ya son mayores de edad, entonces podemos hablar de Ted. Okay. Normalmente nosotros cuando medimos edificios y cosas así, medimos los edificios por sentido común desde el suelo. En realidad ustedes pueden utilizar otro sistema de referencia y la física siempre da igual. Pero yo les digo, si vamos a hacer algo, hagámoslo siempre de forma simple, porque la simpleza es belleza. Entonces, yo voy a suponer que este es el nivel del suelo. Aquí la altura y vale 0. A veces a esto le llamamos nivel de referencia, NR. NR significa nivel de referencia. El nivel de referencia es donde yo coloco el 0. Digamos que aquí lanzaron a Ted. Ahí viene Ted. Y Ted es lanzado hacia abajo. Eso es muy importante. Eso lo dice el ejercicio. Aquí está Ronald, que quiere agarrar, no soy yo, perdón. Aquí está el compa que quiere agarrar al oso, pero el ejercicio dice que es muy torpe, entonces no agarra al oso. Si no agarra al oso, ¿qué pasa con el oso? ¿Hasta dónde llega? Hasta el suelo. Hasta el suelo. Y llega hasta el suelo, ¿verdad? Esto es importante porque con base en esto podemos definir algunos puntos. Por ejemplo, ¿cuál es la altura inicial, Y inicial del oso? 45. Ajá, son 45 metros medidos desde el suelo. Desde acá hasta esta altura del oso hay 45 metros. Pero también conocemos la altura final. ¿Cuál va a ser la altura final de Ted? 0. 0, porque llega hasta el suelo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la velocidad inicial de Ted? La conocemos. ¿Y cuál es la aceleración de Ted? Dice que sale a 2 metros por segundo, ¿cierto? Bueno, 2 metros por segundo. La gravedad. 2 metros por segundo, pero ojo, mucha atención. ¿Hacia dónde fue lanzado el oso? ¿La maecilla tiró primero el oso para arriba y luego el oso cayó? ¿O lanzó directamente el oso para abajo? Directamente hacia abajo. Sí, ese es el detalle. Son condiciones diferentes. Si usted tira el oso para arriba, él tarda cierto tiempo subiendo, luego cierto tiempo bajando y luego cae. Pero no fue eso. Si usted deja este 2 positivo, significa que él va para arriba. Pero él no iba para arriba. Por lo cual, esto tiene que tener este negativo. Menos indica que va para abajo, ¿cierto? Eso es muy importante. Las ecuaciones son vectoriales. ¿A qué me refiero cuando digo que las ecuaciones son vectoriales? Necesitan signos, necesitan direcciones y necesitan que esas direcciones sean adecuadas. Por eso el oso va para abajo. Este menos significa que va para abajo. Abajo. Okay, y la aceleración, bueno, era la aceleración de la gravedad, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en J. Este negativo significa que va para abajo. Siempre la aceleración tiene signo hacia abajo. Por eso la gravedad, la aceleración de la gravedad siempre tiene este negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? El tiempo. Para simplificarlo, vamos a usar de una vez, digamos, la primera ecuación. La primera de las ecuaciones del grupo de 4 ecuaciones. Voy a regresar a las ecuaciones, por si acaso. Esto lo vimos en la clase del martes. Estas ecuaciones son estas ecuacioncitas que vemos aquí. Vamos a usar la primera ecuación, solo que cambio la x por una y en la aceleración la cambio por menos 9,8. Repito, si son de inclusión y no han visto las clases pasadas, estoy seguro que están perdidos, pero eso es por ingresar tarde al curso.
Si no entienden algo de esta clase, necesito que primero vean la grabación del video de la clase 1, luego el video de la clase 2, no se agüeven, no se achanten. Si no entienden nada es por eso. Después de ver la clase del martes, todo esto ya les va a quedar bastante claro. Entonces, bueno, regresando al ejercicio que teníamos, que era el del osito, voy a utilizar esa ecuación para encontrar el tiempo. La ecuación dice que y final, vean que cambio la x por una y, es igual a ¿qué? Menos la aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la altura inicial. ¿Cierto? Esta es la misma ecuación que teníamos de antes. Voy a utilizar esa ecuación. Si yo utilizo esa ecuación, bueno, asignemos los valores de una vez. ¿Cuánto da y final? 0. 0. 0. Coloquemos todo lo que conocemos. Menos 9,8 entre 2. Tiempo al cuadrado. Tiempo es la incógnita. Más velocidad inicial. ¿Cuánto valía esta velocidad inicial? Menos 2 metros. Ajá, menos 2 por t. Más la altura inicial. ¿Cuánto vale esa altura inicial? 45. 45. En este punto, utilicen la cálculo en el modo cuadrático para encontrar la variable de t. A veces utilizan el modo solve. El modo solve de la ecuación puede resolverlo, pero solo les va a dar una solución. Y las ecuaciones tienen tanta cantidad de soluciones como lo dice su grado máximo. Una ecuación cuadrática tiene 2 soluciones. Necesito analizar esas 2 soluciones. Por eso utilicen el modo cuadrático de la cálculo. En las calculadoras viejas, las 570, creo que eso se hace con modo 5.3, ¿cierto? Sí, En las calculadoras nuevas, bueno, tendrían que decirme. Profe, en los cálculos nuevos es nada más modo alfa A y ahí le sale polinómica, entonces le aprieta el 2. Ok, perfecto. La idea con eso es que hay que ir a la ecuación y colocar los valores. El valor de A, ¿cuánto vale el valor de A en este caso? Menos 9.8 sobre 2. Recuerden que estas ecuaciones son de esta forma. AX al cuadrado más BX más C. A es el término que acompaña a la variable al cuadrado. B, la variable solita, y C es el número solo. En este caso, entonces, A vale menos 9,8 entre 2. ¿Cuánto vale B? Menos 2. ¿Y C? 45. Bueno, coloquen eso, le dan igual, y ustedes van a obtener 2 valores. La X1 es 2.83. Bueno, recuerden que en este caso no son X, son variables de ¿qué? De aceleración. Sí. Tiempos, ¿verdad? Son tiempos. ¿Cuánto da T1? 2.83. ¿Unidades? Segundos. Ajá. ¿Y T2 cuánto da? Menos 3.24. Ok. Estas dos soluciones serían correctas si fuera un curso de cálculo o de matemática. Si fuera matemática, está bien, las dos son correctas, pero es un curso de física y la física tiene que estar acorde al universo. Y hasta ahora no hemos creado la máquina del tiempo para ir al pasado. Así que no existen tiempos negativos. No tiene sentido. Si esto fuera X u otra cosa, velocidad, aceleración, puede ser que sí. Pero como es tiempo, no hay sentido del tiempo negativo. Descartamos esa solución y me quedo con esta solución. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta? Pero, porque es que nos leamos uno y la otra no, es que se me fue el internet cuando dijo eso. A ver, chicos, ¿alguien que lo diga? No existe el tiempo negativo. No hay tiempos negativos, exacto. Hasta que inventemos la máquina del tiempo vamos a poder tener esta solución como aceptable, pero por ahora no la hemos inventado. Bueno, mi Rick del universo 15 me dijo que ya la inventó. Hace rato no veo a mi Rick del universo 15, entonces no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Visto Rick y Morty? Sí. Detalles. Sí, profe. Sí, bueno, Sí, Rick, profe, muy bueno. esa R de Rick en realidad soy yo en otro universo cuando ya estoy un poco más viejo. Pero bueno, vamos a seguir. Ok, en la B, ¿qué tenemos en la B? ¿Cómo cambió la situación? Que ahí es si el novio lograra atraparlo, cuánto tardaría el osito en llegar a sus manos, suponiendo que el novio mida 1.75.
Ok, perfecto. Entonces, la situación es básicamente la misma. Se repite, viene Ted, solo que este Rick de este universo se espabila, ¿verdad? Solo que me quebré la cadera aquí. Nada más, tuve un accidente de moto. Entonces, ahora sí voy a agarrar a Ted. ¿Qué cosas cambiaron en este caso? Bueno, igual Ted fue lanzado hacia abajo. Lo que cambia es la Y final, Sí, cambia la Y final. La Y inicial, ¿cuánto es? 45, Lo mismo es 45. La velocidad inicial, ¿de cuánto es? de -2. Sigue siendo -2. La gravedad sigue siendo la misma, nunca cambia. Lo que cambia es lo que dice la compañera. La altura final a la cual va a llegar el oso. ¿Cuánto va a ser? 1,75 Sí, metros. 1,75 metros. Montamos la ecuación exactamente igual. La misma ecuación. Y final es igual a menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la altura inicial. Y final, ¿cuánto dio? 1,75. 1,75, ¿verdad? Es igual a menos 9,8 entre 2, t al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, otra vez, esta es una t, ¿verdad? Bueno, ¿cuál era la velocidad inicial, perdón? -2. Menos 2, más la altura inicial, que eran los 45 metros. El único detalle aquí es que si queremos usar el modo cuadrático, tiene que estar igualado a 0, ¿verdad? ¿Cómo hago un 0 aquí? ¿Cómo quito este número? Lo pasa al otro lado. Lo pasas. Sí, así de simple, ¿verdad? Más 45 menos 1,75. Y listo, puedo utilizar la cálculo en modo cuadrático otra vez. Esto de aquí, este sería el A, este sería el B, y bueno, si quieren pueden colocar así en la cálculo entiende, esto sería C, de una vez. Si hacen el cálculo, ¿cuánto les da? Si no metí un número mal, el primero sería 2,77. ¿A todos les da eso? Sí. Sí, Correcto. Menos 2,77 segundos, ¿verdad? Segundos. Y el el otro 2 les va a dar negativo. Ajá, menos 3,18. ¿Qué pasa con este tiempo negativo? No existe. Sí, ¿verdad? Porque no ha llegado mi rig del universo 11. Cuando llegue, vamos a cambiar un toque estas soluciones. Entonces, de ahí me quedo con este tiempo de aquí. Así de simple. A ver, nada más, bueno, ya tenemos las dos soluciones en los dos casos, pero necesito que analicemos un toque. Vean este tiempo, 2,77 segundos para esta situación, cuando Rick del universo 11 logra agarrar al oso, ¿verdad? Pero en el anterior obtuvimos el tiempo de 2,83. Eso era cuando no agarraba el oso. ¿Tiene sentido? Sí, profe, porque Sí. la distancia 2 es más corta que la primera, entonces el tiempo en alcanzar el punto final va a ser menor. Exactamente, ¿verdad? Aquí en esta primera parte, en la A, el oso recorre más distancia, llega hasta el suelo. Por eso, en la A, al recorrer más distancia, tarda 2,83 segundos. En la B, agarra al oso un poco más arriba, recorre menos altura. Si recorre menos distancia, tarda un poquito menos recorriendo. Y por eso aquí es 2,77. No hay mucha la diferencia, pero sí es perceptible, ¿verdad? Sí se nota. Entonces, en este caso B, al recorrer menos altura, por supuesto que va a tardar un poquitito menos. ¿Tienen alguna consulta? No, profe. Bueno, de tarea les queda este ejercicio de acá. Estos de aquí, que son más conceptuales. Este de aquí se hace muy parecido al ejercicio que yo les había dejado por YouTube, al de persecución, ¿verdad? El del auto y el camión. Yo se los dejé, ya yo había hecho la solución por YouTube y se las había mandado. Esta solución de aquí. Si ustedes entendieron esta solución de acá, que era de un ejercicio de persecución,
Este se hace exactamente igual, solo que con las ecuaciones de caída libre. Igual es un ejercicio de persecución, una piedra que se tiene que encontrar con otra piedra. Entonces, para los que no estuvieron en las clases pasadas, yo les mandé la solución de este ejercicio de aquí, porque este ejercicio es muy importante, súper importante. Por eso les envié la solución por YouTube, ahí la tienen. Es esta que está aquí. Se la voy a mandar aquí al chat por si acaso. Ash. Entonces, esa es la solución de este ejercicio. Tienen que analizarlo, entenderlo. Deben entenderlo, no memorizarlo. Física no es de memorizar, es de analizar y entender. Y cuando ya entiendan ese, van a poder hacer fácilmente este de aquí de las piedras, pero vayan un paso a la vez. Repito, los que reciben esta clase por primera vez, si estaba en chino, es porque no han visto la clase primera ni la clase segunda. Vean primero esas clases. Y ahorita les paso la grabación de esto cuando lo haya cargado YouTube. Igual por si acaso no es necesario, por ahí uno lo puede grabar desde la compu. Ustedes tocan, digamos, si son de Windows, la teclilla de Windows y una G va a grabar automáticamente en su compu. Pero si no, igual denme chance a la noche y yo les paso la grabación de esto por YouTube. Entonces, chicos, pónganse a estudiar, se los dije de la primera vez, física posiblemente es el curso más difícil que ustedes van a llevar. Tenemos apenas 2 semanas y ya tenemos un montón de materia y ustedes tienen un montón de ejercicios por hacer. Ya hay muchos conceptos, demasiados y bastantes ecuaciones. No es fácil, a ponerle ganas. Quedamos acá, nos vemos el martes a las 5. Cuídense muchísimo. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. profe. Buenas Profe, yo tenía noches. una consulta antes de que terminara la clase. Muchas gracias, profe. Ok, mande. Gracias, profe. Era con respecto a que yo matriculé en inclusión. Por ahí estaba viendo que algunos compañeros habían mandado el correo al coordinador para que los inscribiera al entorno virtual. A mí el entorno virtual me sale, pero lo único que no sé es la contraseña. Entonces no sé si usted la sabía o tengo que preguntársela directamente al coordinador. Sí, se la puede preguntar directamente y si no, déjame un toquecito para buscarla aquí en la carta del estudiante. Ya se la envío. Ok.